Para introducir al siguiente ponente comenzaremos citándole al mismo. Si lo de que se trata es de escuchar a la sociedad civil organizada, habrá que darle un poquito más de voz. Don Francisco Aldecoa Luzárraga, también conocido como Pachi Aldecoa, es un catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid que, más en relación con la cita, ostenta el cargo de presidente del Consejo Federal Español por el Movimiento Europeo. Es considerado uno de los académicos más relevantes en el estudio del proceso de construcción de la Unión Europea, pues no solo destaca por sus análisis de la política exterior, la cooperación internacional, las transformaciones de la diplomacia y los procesos de integración, sino que además desde 1994 es titular de la cátedra Jean Monnet de la Comisión Europea sobre el modelo político europeo y su dimensión exterior. Fue además decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y, huelga decirlo, su decanato estuvo marcado por la proliferación de movimientos estudiantiles y del profesorado que establecieron, entre otras cosas, las bases para la creación del grupo político Podemos, al que él no pertenece. Por otro lado, ha sido presidente del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación y de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y es director de la revista Tiempo de Paz. Con todos ustedes, Pachi Aldecoa. Pues muchas gracias, Berta, por esta amabilísima presentación tan completa en la que encuadras perfectamente mi situación. Quizá señalar que en la actualidad pertenezco también al board del Movimiento Europeo y que por ese motivo pues estoy en Bruselas pues con cierta asiduidad y recojo un poco el pensamiento que hay en Europa y en el board donde estamos representados los 35 asociaciones de los Estados miembros en relación al tema europeo. Quizá también resaltar que he sido el miembro español en representación de la sociedad civil de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que se celebró el año 21 y 22, y donde nace, de alguna manera, la necesidad de la reforma que después la recoge el Parlamento Europeo y que ahora ha presentado su comisión constitucional las líneas básicas de lo que tiene que ser la nueva convención y la reforma de los tratados. Yo, en primer lugar, quiero decir que estoy encantado de estar aquí, porque este instituto yo he estado pues 10 años colaborando activamente con ellos y participar en esta conferencia. La idea central que quiero, el tema que voy a tratar es la agresión Rusia a Ucrania, su respuesta europea, la retirada progresiva y las consecuencias políticas actuales. La idea central que trato de transmitir es que a partir del 22 o el 24, ya no me acuerdo la cifra exacta, de la agresión rusa a Ucrania del año 22, ha tenido un efecto enorme en el desarrollo de la Unión Europea, tanto de su política exterior como incluso ahora vemos en la declaración de Granada, celebrada ayer en el Consejo Europeo Informal de Granada, donde se ha, el día 6, para dejar las fechas claras, donde se ha desarrollado un consejo informal, pero donde se ha establecido una resolución final. Esa resolución final le han llamado la Declaración de Granada. La misma recoge expresamente la continuidad con la de Versalles de hace año y medio, de la primavera del 22, y en donde reitera las posiciones claras en torno al rechazo y el apoyo completo, total, a Ucrania, y en donde podemos decir
que incluso ha aumentado la solidaridad con Ucrania y ha tenido algunas consecuencias, entre ellas, como veremos a continuación más despacio, en la propia declaración se recoge la necesidad de la ampliación, la necesidad de la profundización, la creación de la Comunidad Política Europea, que se reunió formalmente el día anterior, también en Granada, y algunas cuestiones más, como es el refuerzo de la política común de seguridad y, desde luego, de la política exterior. La pregunta por la que me gustaría empezar es: ¿qué efectos ha tenido para la Unión Europea la agresión? También quería concretar la pregunta de que durante este año y medio la reacción de la Unión Europea ha ido a más o ha ido a menos. Desde mi punto de vista, ha ido a más. Y sobre todo, la declaración de Granada de ayer, pero quizá más desconocida, la declaración del día 1, donde el Consejo de Asuntos Exteriores se desplazó a Kiev. Es la primera vez que el Consejo de Asuntos Exteriores establece una sesión fuera de los países miembros y en donde reforzó con toda su fuerza la adhesión de la solidaridad y señaló que iban a poner todos los medios necesarios. Sobre todo en un momento que ya se veía que por distintas razones había el temor, y en parte la realidad, de que la posición de los Estados Unidos estaba enfriándose, por decirlo suave. Entre otras cosas porque tiene ahora 45 días de que los compromisos que tenía establecidos no puede llevarlos a cabo. Pero en general hay una diferencia clara entre Europa y América Latina, y entre Europa y Estados Unidos en relación a la agresión, ya que en Europa hay una unión total, entre los Estados miembros, entre todos, entre las instituciones, la Comisión, el Parlamento y sobre todo entre la ciudadanía. El último Eurobarómetro es contundente. El 85% están a favor de la política de cohesión completa y a pesar de los sacrificios que ha habido que hacer y las consecuencias económicas y sociales que ha tenido la agresión para la ciudadanía. El apoyo incluso ha crecido. Y por lo tanto, en Europa esto es clarísimo. En Estados Unidos no. Hay una división completa en la sociedad, no solo entre los partidos, el Partido Republicano, que no quiere seguir apoyando, y el Partido Demócrata, sino también en la sociedad. No se ve ni tan cercano ni tan necesario el apoyo. Por eso hay que resaltar desde el principio que el apoyo económico, político, social que ha tenido Europa respecto a Estados Unidos, los últimos datos es que es casi el doble, a pesar que algunos medios señalan solo los aspectos militares y es un poco más lo que hasta ahora está ayudando Estados Unidos, pero que desde el mes de abril o mayo prácticamente no se ha continuado con esas ayudas. Por lo tanto, la respuesta es cada vez más contundente. Y el desarrollo de los acontecimientos y la posible finalización hay que entenderlo no solo en términos militares, sino también en otros factores, que son los que vamos a tratar. Tan importante a nuestro juicio y de los think tanks europeos es el desarrollo material de la guerra, como los factores políticos, los factores diplomáticos, los 11 paquetes de sanciones, la importante cooperación económica, la ayuda humanitaria. En España se ha visto poco la relevancia que ha tenido esta ayuda. Yo he tenido oportunidad de estar en el mes de julio en Rumanía, donde se veía en la calle lisiados, que les faltaba una pierna o un brazo, y sobre todo que en los hospitales rumanos y en los otros países limítrofes
les atendieron con todo tipo de detalles. Incluso en hospitales españoles se han hecho operaciones más complicadas a los que han sufrido la guerra. Incluso amputaciones, temas de corazón, temas que no se podían hacer en otros sitios. Por lo tanto, una ayuda humanitaria, también la aplicación de la Directiva de Protección Temporal de 2011, que no se había aplicado nunca, que por cierto se tenía que haber aplicado también para otros casos, pero por lo menos en este caso se ha aplicado y se le ha dado todos los medios necesarios, hasta unos 8 millones de refugiados. En la actualidad, según mis noticias, se ha reducido bastante porque casi la mitad han vuelto en la medida en que se ha liberado gran parte del territorio que tenían ocupado y por lo tanto esa cifra ha disminuido. También hay que decir que la aplicación de la Directiva de Protección Temporal se ha ampliado, yo creo que hasta el 2005 y por lo tanto tiene... Y por último, la ayuda militar, que le dedicaré un punto para explicar más claramente y de forma específica en qué han consistido y cuáles han sido las novedades. Cuando empieza el conflicto, nadie pensaba en la dimensión de la ayuda militar que está teniendo en la actualidad y sobre todo el compromiso que va a ser todo lo que haga falta. Por lo tanto, voy a empezar explicando cuál era el contexto político de Europa antes de la agresión. Y yo creo que es muy importante tener en cuenta que el periodo, el llamado ciclo político de la novena legislatura 2019 y 2024, ha tenido importancia completa a la hora de poder realizar la respuesta que se ha realizado. Las cuestiones son que, por un lado, en las elecciones de 2019 se incrementó en casi 10 puntos la participación ciudadana. Se había dejado de disminuir la participación desde las 4 últimas legislaturas, donde se había reducido pues, de una forma de cierta consideración. Y en este caso hay un cambio completo de tendencia. Y en donde con ello la nueva comisión y el conjunto del sistema va a tener una nueva legitimidad democrática. Y eso es lo que explica que, por ejemplo, a pesar que la primera votación para nombrar a la presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo no obtuvo la mayoría absoluta solo con 8 votos, en la definitiva, en la que se hace en noviembre, donde se vota también a la Comisión, obtuvo casi el 70% de la Cámara, lo cual no tiene precedentes, lo cual es una legitimidad total. Yo creo que ningún Estado miembro tiene un gobierno que tenga un apoyo del 70% de su Parlamento. Y además, ese 70%, con ligeras diferencias, pero siempre en torno a estos 2 tercios, ha seguido manteniéndose en las principales decisiones adoptadas posteriormente. Tanto las económicas de la pandemia, donde va a ser iniciativa del Parlamento Europeo la creación del Recovery Plan y de los fondos de cohesión, como las decisiones adoptadas en torno al pasaporte europeo, en torno a las ayudas económicas, en torno a todo. Ha tenido un respaldo tremendo que no tienen, yo creo que ninguno de los parlamentos de los Estados miembros. Y precisamente por eso la Comisión ha podido ser tan audaz a la hora de plantear reformas y de plantear políticas y de plantear ayudas. Lo primero que hay que resaltar es que ha habido 3 hechos importantes en esta legislatura. La primera, la retirada del Reino Unido en enero del 2020, formalmente, a partir del 1 de febrero del 2020, es decir, unos meses después de las elecciones. La negociación en torno a la salida,
que en un principio, en el discurso del 2017, el presidente de la Comisión de entonces entendió que había una crisis existencial y que se iba a poder poner en cuestión la propia existencia de la Unión Europea, sobre todo porque se preveía que iba a haber una especie de salida de los demás países que entraron en el 2004, los de centro y este de Europa, y que además eran muy cercanos generalmente a las posiciones británicas, tuvo el efecto contrario. Se produce una cohesión entre los Estados miembros, especialmente entre estos estados, aunque hay alguna excepción, como hemos visto ayer, pero para algún tema específico, por contarlo todo. Ayer, como ustedes saben, al final en la declaración no se pudo meter el tema de la migración porque Polonia y Hungría se opusieron. Hay que decir que Polonia tiene elecciones la semana próxima y no está claro que pueda seguir el mismo gobierno y que puede ganar el Partido Popular. En fin, hablamos después de ese punto. Lo que quiero resaltar es que durante este ciclo, en relación a la negociación de la adhesión, en la negociación de la retirada del Reino Unido, al final hubo un apoyo total del conjunto de los Estados miembros. Daré solamente un dato que se visualice que en esa negociación que parecía que la Unión Europea no tenía fuerza suficiente, consiguió todo lo que quería. Simplemente desde el punto de vista económico, la negociación empezó diciendo que la Unión Europea entendía que tenían que devolver 50.000 millones porque era el coste de la retirada. El Reino Unido dijo que eran 5.000 y al final han pagado ya 45.000 millones, lo cual da una idea y además ese dinero ha ido especialmente a la cohesión de los países del este, por lo cual han quedado bastante contentos. Y, por lo tanto, la idea primera es que el ciclo político del 19 hasta ahora, hasta el 23, 24, que se acaba con las próximas elecciones, se han dado decisiones federales de facto. Concretamente, el fondo de las nuevas generaciones, que son 750.000 millones y que se han ampliado ahora a 800.000 millones, unas cifras que nunca se habían barajado en la Unión Europea, pero que sobre todo tiene una novedad claramente federal, que se devolverán de forma mancomunada entre todos los Estados miembros. Esto es nuevo, esto es federal y además se va a repartir en función de las necesidades. A Italia le dan 210.000, a nosotros 160.000, una mitad a fondo perdido y la otra mitad en créditos blandos. Esto es de una importancia tremenda, porque la señora Merkel, concretamente, había dicho en años anteriores que mientras ella ocupe el cargo de canciller, nunca se iba a mancomunar la deuda. Sin embargo, ella fue una de las promotoras y de las que luchó más para que se aprobara esa situación, debido a que ella explicó que no es lo mismo en situación normal que en una situación de emergencia, de una emergencia de tal magnitud que hacía falta tomar medidas extraordinarias. Bueno, no sigo con este tema porque me alargo mucho y voy a ir al grano. Lo que sí quiero resaltar es que ha sido posible las siguientes decisiones, porque la Unión Europea había tomado decisiones importantísimas de carácter federal, pero era un federalismo de facto. Ahora, al final de este proceso, se está planteando la necesidad de la reforma de los tratados y de la convención para hacer un federalismo de jure. Yendo concretamente al tema de la agresión. La agresión se produce, ya no recuerdo si es el 22 o el 24 de febrero del 22. El presidente Putin había asegurado que no iba a haber agresión y que, sin embargo, las fuentes norteamericanas unos días antes ya aseguraron que tenían conocimiento exacto de que iba a haber agresión. Y así fue. Hubo esa agresión. Una agresión tremenda, con unas unidades como no se habían desarrollado, con un desplazamiento de unidades desde después de la Segunda Guerra Mundial.
y con un sistema, diríamos, parecido al que dicen los militares, al que se obtuvo en la Segunda Guerra Mundial, en cuanto que el desplazamiento de tropas era total y por todos los sitios. Y en menos de un mes llegaron a ocupar el 70% del territorio ucraniano. Pero su objetivo era el ir a la capital, el ir a conseguir derrocar el gobierno y poner otro gobierno, tener una invasión total, sin límites. Y por lo tanto, bueno, sin embargo, en esta acometida fracasaron y fracasaron de forma estrepitosa. Los analistas de entonces daban por hecho, yo recuerdo en un curso de verano que estuve en San Sebastián, donde varios analistas daban por hecho que la guerra se había terminado, si no era un mes, que iban a ser 2 o 3, que no había más. Se han equivocado de forma rotunda, especialmente los analistas militares. La guerra se ha mantenido, la capacidad, probablemente porque en una reunión que he estado el miércoles pasado, donde había un grupo importante de militares especializados en esta materia, entre otros el director de la Escuela de Guerra, explicaban con claridad en parte el fracaso de la invasión y señalaban 3 grandes aspectos. En primer lugar, la corrupción. Decían que el volumen de fuerzas y el volumen de presupuesto era un 30% más bajo debido a la corrupción y que las unidades que se pudieron utilizar eran un 30% menos de las que se pensaba. En segundo lugar, porque la técnica militar que utilizaban no es la que actualmente se utiliza, que es una planificación central de todas las decisiones. Y para cambiar las decisiones necesitan la autorización central. Y en tercer lugar, la poca motivación y preparación, tanto de las unidades, que además eran muy antiguas, las que se han utilizado. Era esta idea de que había un ejército perfectamente preparado no era correcta. Las unidades eran muy antiguas y la preparación de los soldados muy escasa. Y a eso hay que añadir que estaban muy poco motivados y que muchos de ellos se marcharon. Huyeron en cuanto vieron, por ejemplo, en el tema de los tanques, pues decían que se machacaba un tanque y no solo salían corriendo, bueno, no solo morían los 5, sino los otros 10 tanques que estaban alrededor los abandonaban. La eficacia del ejército ruso ha sido muy limitada. También, ya que toco este tema, los expertos dicen que la del ejército ucraniano era también muy limitada, porque era muy similar. La táctica militar era la misma. Sin embargo, había 2 diferencias. Una, que la capacidad de recuperación de municiones y de armamento pues fue casi limitada y por lo tanto han tenido capacidad de responder con gran eficiencia y eficacia. Y al mismo tiempo la motivación de tanto de los jefes como de los soldados era completamente distinta. Volviendo al tema general de la brutal agresión, ¿cuáles son los datos que hay? Pues los datos de fallecidos, nadie da una cifra buena. Hay cifras muy distintas. Yo me quedo con una que salía en el Economist de 300.000 fallecidos, especialmente 2/3 soldados rusos y 1/3 ucranianos, pero de los que hay que ver que de ese tercio, casi otro tercio eran civiles. Y por lo tanto, aunque han fallecido menos, ha habido una muerte de civiles de gran dimensión. Y que además sigue creciendo, como han visto los últimos actos el jueves pasado, donde fallecieron en una cafetería pues 50 personas por un misil que mandaron en esa dirección. Hay que decir que, por lo tanto, 300.000 fallecidos, bastante más de 500.000 de bajas,
es decir, de heridos. También hay que resaltar que la asistencia a los heridos en el ámbito de Croacia es muy distinta a la que en Rusia. En Rusia no tienen un sistema para atender a los heridos. En el caso de Ucrania, como he dicho, los hospitales europeos están atendiendo rápidamente a todos los heridos y damnificados. Y por último, he utilizado la cifra que es la que se ha dado hasta ahora, de 8 millones de personas que han tenido que abandonar el territorio ucraniano como consecuencia de la guerra. Es decir, los efectos para la sociedad civil han sido brutales. Han sido de una dimensión como no había habido en Europa otra situación equivalente desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál ha sido la respuesta europea? La respuesta europea desde el Consejo Europeo que se celebró, a pesar de que no estaba prevista la invasión, al día siguiente fue rotunda y total. La Unión Europea hizo una declaración diciendo que condenaba rotundamente los hechos porque iban contra al derecho internacional y iban en contra de la agresión, que defendían el derecho de legítima defensa de Ucrania y que estaban dispuestos a apoyar con todos los medios, tanto civiles, militares y de cualquier tipo. Y además que entendían que esa agresión era una agresión contra el modelo europeo. Ucrania, de momento, era solo un país asociado, pero que se sentían también atacados y que, por lo tanto, había que resolver con todos sus medios. Yo tuve la oportunidad de estar al día siguiente en la conferencia sobre el futuro de Europa, en la que intervino desde el día siguiente, no, ese mismo día, intervino desde París Borrell, y en donde Borrell explicó perdón, me he saltado una cuestión. Esto fue el día siguiente a la agresión. Después hubo una declaración solemne, que es la Declaración de Versalles, del mes de abril, en donde el Consejo Europeo reiteró de una forma incluso más contundente el apoyo total a Ucrania y la necesidad, e incluso ya señaló que iban a llevar ante el Tribunal Penal Internacional a los líderes, especialmente al presidente Putin, por la violación sistemática del derecho internacional. Me estaba refiriendo precisamente a que yo le oí, estando en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en la conferencia sobre el futuro de Europa, en un pleno, le oí referirse a las decisiones adoptadas a Borrell, en donde fue contundente respecto a la explicación de las decisiones y a las medidas a adoptar, no solo de carácter político, sino también ya empezó a las cuestiones de carácter militar que se iban a poner en marcha. Debo decir que en esa asamblea, en esa reunión, que estábamos, creo que 500 personas, representantes en el pleno de la conferencia sobre el futuro de Europa, hubo una aceptación, unos aplausos, la más fuerte que hemos tenido a lo largo de los año y medio de conferencia y de las 8 sesiones en pleno. El apoyo fue total. Y hablaron además algunos damnificados que venían de Ucrania y de otros países vecinos. En el seno de la conferencia había habido algunas disensiones en varios temas que quizá no es el momento de hablar, pero sin embargo, respecto a esa situación, el apoyo fue contundente, de una claridad y de una contundencia extraordinaria, como yo no he tenido oportunidad de ver otro acto donde los representantes en este caso, de todos los países miembros y de la sociedad civil estuvieran más de acuerdo. Por lo tanto, lo que hay que resaltar es que la respuesta europea ha sido
contundente, clara, decisiva, en todos los ámbitos, que ahora analizaré uno a uno. Pero sobre todo, lo que sí me gustaría insistir, porque a veces nuestros medios españoles ponen en duda, es que ha ido a más. En España ha pasado completamente desapercibida la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores en Kiev el día, creo que fue el lunes o 2, el lunes que fue, 2, el 2, en Kiev. Fue contundente, fue la resolución más contundente que se ha adoptado. Y además fueron a Kiev, que no era fácil y que desde el punto de vista logístico, práctico, de seguridad, pues debió ser realmente complicado que todos los ministros fueran a Kiev y donde hicieran una manifestación, no solo, diríamos, de orden declarativo que aparece en un papel, sino más que mojarse y estar allí con las instituciones, en el Parlamento, con el presidente, con sus ministros, no pudo ser más claro. Fue el acto más rotundo que ha existido en relación al apoyo. Y además empezaban a visualizar la salida de la crisis y la necesidad de poner en marcha ya, que se ha puesto en marcha, un plan para la recuperación económica de Ucrania, que va a ser muy fuerte. Es decir, se empieza a ver el fin de la crisis, que por cierto lo iba a decir, el fin de la agresión, que pasa por el apoyo a las condiciones del gobierno de Ucrania. La primera y capital es la retirada completa de las tropas en todos sus territorios. Es más, en las últimas reuniones que he estado, concretamente esta que he hecho con militares, empiezan a pensar que es posible la retirada de Crimea. Incluso he visto en Agence Europe, me parece que ayer, que los barcos que tenían en el puerto de Crimea, que es Sebastopol, ¿no? Sí. Ya los han retirado, los barcos de guerra, porque les han hundido varios y es decir, que el apoyo incluso naval ya se empieza a reducir. Y ahora mismo parece que depende de una ciudad que es el acceso natural a Crimea, el resultado de una posible invasión, que es el objetivo principal que tienen las fuerzas ucranianas, con apoyo militar y apoyo armamentístico de última generación por parte europea. Por lo tanto, la respuesta europea ha sido contundente y es completa y cada vez es más clara. Anteayer, en la sesión de la Comunidad Política Europea, donde, como saben ustedes, está formado por 43 estados, todos los de la Unión Europea, incluido todos excepto 2, que son Rusia y Bielorrusia. Y por lo tanto está Ucrania. Y la participación de su presidente pues fue contundente y es la que más ha salido en la prensa. Pero las decisiones fueron unánimes, incluso en países como Hungría o Serbia, donde son generalmente bastante fríos en relación a esta cuestión, por distintos motivos que ahora no me da tiempo a explicar. Lo que hay que resaltar es que ayer el apoyo fue incluso más fuerte que el que se había dado en las anteriores sesiones de la Comunidad Política Europea, que como saben ustedes empieza hace un año en Praga, continuó en Chisinau o cerca de Chisinau, ahora es en Granada y va a continuar siendo en Londres y creo que en Serbia. Han establecido cada 6 meses se va a seguir con esta organización que es claramente de carácter confederal, que las decisiones se toman por unanimidad, pero que cada vez tiene más peso. En cuanto a en qué consiste la respuesta europea, analizando punto a punto. En primer lugar, de carácter político. Lo más importante que ha sido la decisión del 13 de junio del 22
en la cual le dan el estatus de país candidato a Ucrania, Moldavia y, si cumple determinadas condiciones, a Georgia. Posiblemente fue una decisión precipitada. En la doctrina de la que yo estoy, de los profesores de Derecho Internacional, Integración Europea, europeos, han criticado mucho esta decisión, y más el que se haga una integración excesivamente rápida sin cumplir los criterios de convergencia. Pero en todo caso, esa decisión era una decisión de carácter estrictamente político. Se trataba de decir, eres de los nuestros y por lo tanto vamos a ayudaros en todo. Cuestión distinta será cómo se realiza el proceso de integración, en donde hay, hablaré después, distintas posiciones. Y ayer al final parece que se adoptó una decisión de que podía ir, no me acuerdo la palabra exacta, pero la idea es poco a poco, que no tenían que ser todos de golpe y que podían ser de carácter progresivo. Perdón, he quitado ya una llamada. Por lo tanto, el carácter político completo. Voy a ir más deprisa porque veo que avanza la hora. Vamos a ver. En cuanto al carácter diplomático, pues tanto en la Asamblea General, donde ha habido 5 Estados miembros que apoyaron a Rusia en las 2 resoluciones, el número de abstenciones se ha ido reduciendo, aunque sigue habiendo un número importante de abstenciones en relación a la condena de la Asamblea General. En el G7 la condena es total. En el G20 es casi total la condena, concretamente la última en la India. Es también interesante recordar que en la India no pudo ir Putin, porque la India es parte del Tribunal Penal Internacional y, por lo tanto, en la medida en que se ha iniciado su procesamiento, podía ser detenido. Es interesante que Lula dijo, estando en Delhi, que la próxima sesión iba a ser en Brasil y que no se preocupara, porque allí le iban a garantizar su libertad. Sin embargo, cuando Lula llega a su país 2 días después y habla con sus servicios jurídicos, Lula hace una declaración formal diciendo que, como ellos también son parte del Tribunal Penal, no puede ir porque sería detenido. Es interesante estos detalles para que se vea que, por un lado, hay un enorme aislamiento. Hay desde el punto de vista diplomático, está funcionando el aislamiento progresivo. Prácticamente tiene solo capacidad con 5 estados. Además de eso, hay que señalar las sanciones. Las sanciones han ido unidas a las relaciones diplomáticas. Ha habido 11 paquetes, especialmente dirigidos a aislar, a quitarles los bienes y tomar sanciones contra los dirigentes, más de 1000. Las últimas, bueno, especialmente al presidente, al gobierno, a los parlamentarios. Las últimas no solo sancionan a Rusia, sino a los países que siguen comerciando con ellos, especialmente a Irán. No recuerdo la cifra, pero alrededor de 60 dirigentes, donde se toman unas medidas restrictivas muy fuertes. Además, medidas económicas totales, se rompen las relaciones comerciales de todo tipo, se paralizan las inversiones. Habrán visto que las grandes cadenas, desde los burgers hasta, se han ido. Las grandes empresas europeas y americanas especialmente, han abandonado el territorio, han abandonado Rusia, y esto está produciendo un efecto económico tremendo. Bien entendido que en algún momento parecía que se iba a producir un colapso total. Ese colapso no ha llegado, pero sí ha llegado, por ejemplo, en los temas militares, donde ahora mismo tienen un problema gravísimo de abastecimiento de municiones, que no tiene la otra parte. Por lo tanto,
las sanciones, los 11 paquetes de sanciones han tenido un gran efecto, pero ya están preparando el 12 y así sucesivamente. Por lo tanto, esto continúa. En cuanto a la cooperación económica, las cifras son salvajes. Se han dado una ayuda que no se le ha dado a nadie. Y además, no recuerdo ahora de memoria, pero se han comprometido con otros 20.000 millones para los gastos generales de mantenimiento mes a mes desde ahora, aparte de las ayudas notables y del fondo que se crea para la reconstrucción. En el fondo de reconstrucción se va a incorporar lo que se les ha quitado a los magnates rusos. En algunos países ya lo que se les ha quitado se les ha dado. En el caso español, que somos muy, no sé cuál es la palabra, muy que somos muy respetuosos, solamente se les ha quitado los bienes. Todavía esos bienes no están en el fondo de recuperación. La cooperación económica ha sido completa y va a seguir siéndolo. Y las medidas a adoptar siguen siendo de gran alcance, mucho más que las medidas norteamericanas en el ámbito económico. En cuanto a la ayuda humanitaria, ya he hablado. En cuanto a la ayuda de los desplazados, también he hablado. Y en cuanto a la ayuda militar, es una de las grandes sorpresas. ¿Ha habido un cambio, una nueva política de defensa europea? Todavía no. Pero en todo caso, en la reforma de los tratados está previsto el desarrollo de una política de defensa autónoma más completa. Y sobre todo lo que sí se puede decir es que hay un clima nuevo. Hoy todos los Estados miembros aceptan el desarrollo de esa política de defensa. Por ejemplo, en relación a las sanciones, los que nos dedicamos a esto creíamos que las sanciones no se iban a poder aplicar, precisamente porque en aquel momento Hungría, en aquel momento Polonia estaba recogiendo en primera fila, apoyando a Ucrania, y por lo tanto Polonia estaba muy dispuesta, pero Hungría no estaba nada dispuesta, porque además tiene una ayuda económica y en gas muy fuerte. Sin embargo, se buscó una fórmula, que es la famosa fórmula de la abstención constructiva, que quiere decir que Hungría se ha abstenido, porque ya saben ustedes que para las sanciones hace falta unanimidad, y esa abstención no implica para nada el que se paralice la decisión. Por lo tanto, lo que hay que resaltar es que se avanza mucho. Y en relación, la abstención constructiva creo que solamente se había aplicado una sola vez a lo largo de la historia de la construcción europea. Ahora creo que llevan más de 12. Y especialmente en el ámbito de la defensa, en donde pasa lo mismo. Se están tomando unas decisiones muy importantes a través de 3 fondos, del Fondo de Desarrollo Militar, de ¿cómo se llama? La facilidad de la paz, que nunca se pensó que la facilidad de la paz iba a ir dirigida a la compra de armamento, y a través también de la Agencia Europea de Armamentos, en donde las cifras son salvajes y donde el compromiso adoptado recientemente es de 20.000 millones más en material. Pero además con algunas novedades. En política de defensa siempre dijimos que era imposible. En política exterior, con algunas excepciones, si el Consejo decide la aplicación a través de una estrategia, el desarrollo, y en alguna excepción más se puede aplicar no la unanimidad, sino casi la unanimidad. Sin embargo, o la mayoría cualificada, según los casos. Sin embargo, en defensa siempre hemos dicho que era imposible. Y se está haciendo actualmente a través del procedimiento legislativo ordinario las compras no solo de munición, sino de armamento. En la aplicación de un artículo, que desde luego yo no lo conocía,
y yo creo que no lo conocía nadie, que es el 179, si no me equivoco, que es un artículo que está previsto para la promoción de la política industrial europea. Y por lo tanto se trata de dar ayudas a los estados para que desarrollen innovaciones en esa materia. Es discutible y es una interpretación amplia, que además fue una propuesta del comisario francés de Mercado Interior, que como saben ustedes es también el encargado de la política de defensa, en donde, gracias a este procedimiento, sin necesidad de la unanimidad, se ha tomado decisiones de compra de munición de gran dimensión. E incluso se ha llegado a un acuerdo con las 40 principales empresas europeas para poder duplicar en los próximos meses la producción de dicho armamento, donde lo financia la Unión. Dicho armamento no, dicha munición. Para armamento también se han dado algunas facilidades, pero ha sido más restrictivo. Pero la munición les dan todo lo que necesiten. Es la diferencia con Rusia, que no tiene suministradores de munición. Y concretamente un tipo de armas, que es el que, no me acuerdo, 155 milímetros o algo así, un tipo de munición, en que se ha establecido un programa especial en donde incluso la Unión Europea financia por adelantado el desarrollo de estas. Además de eso, la Unión, que tampoco ha tenido mucha repercusión, ha hecho una operación de gestión de crisis para entrenar a los soldados en distintas áreas y en distintos campos. Por ejemplo, incluso en los Leopard, que al principio parecía que no iban a ir, incluso España creo que ha cedido 8 o 10, pero Alemania ha cedido incluso los de la última generación. Estados Unidos no ha cedido ninguno. Y en cuanto a los F-16, también no sé cuántos los que ya se han dado, más de 150 de distintos países europeos. Estados Unidos no ha dado ninguno. Ha dado solo la autorización de que el F-16, que es una patente americana, se pueda desarrollar. Por lo tanto, ayer, el miércoles, el jueves, en esta reunión que les he dicho a ustedes, militar, que estaba en Las Palmas, contaba uno de los oficiales que estuvo en Toledo en esa misión de entrenamiento, que creo que han pasado más de 50.000 soldados ya. En Toledo creo que pasaron 2.000. Él dio la triste noticia que se había enterado que 600 de los que habían pasado por Toledo hacía 3 meses habían fallecido en el campo de batalla. Es decir, que otra de las cuestiones que hay es la necesidad de formar nuevos soldados especializados, porque los fallecimientos son enormes en ambos lados, aunque más en Rusia. Y creo que me voy, ya no recuerdo la hora, pero creo que me voy, ya no recuerdo, me voy acercando al final. Y por lo tanto voy a ir concluyendo. Las consecuencias políticas de la agresión, enormes para la Unión Europea. Bueno, en primer lugar, para las víctimas. Pero en segundo lugar, en cuanto a consecuencias políticas, el refuerzo de la autonomía estratégica, la decisión de la ampliación, que ha estado vinculada con esta situación, porque sobre todo se quiere dar cobertura a Moldavia y a los 3 países que son países candidatos. La necesidad de la profundización, no me ha dado tiempo a hablar. La Comisión Constitucional del Parlamento Europeo presentó el 24 o 22 de agosto una reforma en profundidad de los tratados, los dos, el Tratado de la Unión y el de Funcionamiento, con, no me acuerdo, 60, 80 enmiendas, una barbaridad, pero donde había cambios profundos en el sistema de toma de decisión, en el sistema institucional, en
en el sistema de competencias, en algunas políticas, desde luego en la superación de la unanimidad en política exterior y en política fiscal, en la creación de la política de sanidad y otras muchas. A mí me ha sorprendido que en la reunión de ayer de Granada se hiciera referencia, pero muy leve, a esta cuestión. Yo, personalmente, como profesor, no acabo de entender que se quiera plantear ahora, previo, la ampliación a la profundización. Si actualmente tenemos dificultades en la decisión a 27, a 32, 35, las dificultades van a ser muy superiores. Es imprescindible reformar los tratados antes de incorporar nuevos Estados miembros. En la declaración se dice, pero de una forma muy indirecta y muy leve, por lo menos a mi juicio. Y por último, creo que hay que resaltar que esta idea que sale en los periódicos nuestros, que esta guerra va a ser ilimitada de décadas, pues no es lo que se mantiene en los principales think tanks europeos. Se ve que habrá que llegar a un armisticio, a lo mejor un alto el fuego, a lo mejor no se llega a una paz duradera, pero desde el momento en que se terminen de retirar los rusos, que de hecho, hombre, llegaron a ocupar el 70% del territorio y ahora están aproximadamente en el 12% del territorio, incluido Crimea. Es decir, hay una retirada ya parcial. Habrá que conseguir una retirada casi definitiva. ¿Y qué es lo que se espera? Que sea una cuestión pues de meses o de un año o de 2 años, pero no de una década, o no de un conflicto permanente. Eso dice nuestra prensa, pero eso no es lo que está en el ambiente general. Por todo ello, lo que se trata de ver es que la guerra de Ucrania ha producido una solidaridad en la Unión Europea, los Estados miembros, sobre todo en la sociedad civil, en los ciudadanos, de una dimensión que no se esperaba. Si ustedes cogen los periódicos, los principales editoriales de los mismos, de los primeros meses, decían que esta solidaridad pues está muy bien, pero sí va a acabar enseguida. Sobre todo cuando los ciudadanos vean las consecuencias políticas y económicas, sociales, por ejemplo, la energía. En la declaración de Granada de ayer dicen que el tema de la energía se ha solventado y que hoy el precio, a pesar de que estos días ha subido un poco, sigue estando por debajo del precio que estaba antes de la guerra. Por lo tanto, las medidas adoptadas de todo tipo han tenido efectos importantísimos. Y eso hace que los ciudadanos vean que, a pesar de que ha tenido un efecto, no cabe duda, en la inflación, que produce daño a las personas, a los ciudadanos, esos daños son controlados y son soportables. Y sobre todo hay un fin o una prioridad principal, que es la de conseguir la solidaridad con el pueblo y con las instituciones ucranianas y conseguir el rechazo, que triunfe la legítima defensa y se produzca el rechazo de una agresión completamente ilegal, ilegítima y que ha producido unos daños tremendos, especialmente en las vidas humanas. Nada más. Muchas gracias.